Konnichiwa Neo Samurai, ¿te has fijado que en casi todos nuestros vídeos hay un trozo del dojo que, bueno, casi nunca enseñamos? Sí, ese rincón de ahí, el lado oscuro del setup. Algunos de vosotros ya nos lo habíais dicho en comentarios. El setup está muy chulo, pero ese rincón se podría mejorar. Hoy vamos a demostraros algo muy claro, que os escuchamos y que podemos convertir ese rincón triste en una herramienta narrativa para el canal. Vamos a mejorar el dojo y de paso poner a prueba estas cortinas de luces LED inteligentes de Gobé para decidir si merecen un lugar en un dojo Neo Samurai o si acaban exiliadas en el trastero. Yokoso Neo Samurais a vuestro dojo digital, donde aplicamos tecnología al día a día. Aquí hablamos de PCs con dos almas, servidores para IA, domótica, setups gaming y todo lo necesario para llevar tu creatividad al siguiente nivel, sin olvidar el honor ni el sentido del humor. En el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing completo de estas cortinas Gobé, montarlas en la parte más floja del setup, configurarlas con la app y hacer una review honesta, con lo bueno y lo malo. Aviso rápido, no es un vídeo patrocinado, las hemos comprado nosotros. Tendrás enlaces de afiliado en la descripción y si las compras desde ahí, apoyas al canal sin que te cueste más. Si te gustan este tipo de vídeos donde mejoramos el dojo con vosotros, suscríbete y deja tu like. Esto ayuda al algoritmo y a nosotros a saber que queréis más contenidos de este tipo. Vamos a ser sinceros, a veces te obsesionas con la GPU, con el pass-through, con los teraflops y se te olvida que detrás de la cámara hay una esquina triste. Algunos nos dijisteis claramente, el setup está brutal, pero ese lado rompe la magia. Y teníais razón, un samurái no ignora la realidad, la mira de frente y la mejora. Eso es Kaizen, mejora constante y sostenible en el tiempo. Aplicarlo en el dojo y en el canal, escuchar, ajustar y subir el nivel poco a poco, sin perder nuestra esencia. Así que decidimos convertir ese feedback en una misión. Operación actualizar el rincón triste del dojo. Y como se acercan estas fechas de estar más en casa, pensamos, ¿qué podemos hacer que no solo lo arregle, sino que además nos permita jugar visualmente en cada vídeo? Ahí es donde entran estas cortinas Gobé. Vamos con el unboxing. Estas son las Gobé Curtain Lights Pro 960. Cada cortina mide aproximadamente 1,65 metros de ancho por 1,76 de alto y está formada por una matriz de 32 columnas por 30 filas. En total 960 LEDs direccionables. Esto no es una pantalla como tal, pero sí un lienzo de píxeles para animaciones, efectos y patrones dinámicos. Dentro de la caja tenemos la cortina con las tiras colgantes, el controlador, el adaptador de corriente, bastante potente, que ronda los 60 a 70 vatios a plena carga, los accesorios de montaje para pared o techo y el manual. Primer punto positivo, el empaquetado está muy bien. Ahora nos toca medir, probar y encargarnos del montaje. Detalle curioso, viene con velcros y aún así también con alambres para mantener juntas las tiras. Aquí es una decisión un poco discutible, o apuestas claramente por alambres o claramente por velcros. Mezclar ambos sistemas resulta algo inconsistente. Antes de pasar al montaje, un detalle importante que conviene saber desde el principio. Cuando conectas las cortinas por primera vez, el modo que se activa por defecto puede dar un pequeño susto. Solo se encienden algunos LEDs y durante unos segundos puede parecer que algo no funciona correctamente. Es completamente normal. Al cabo de unos instantes, la cortina cambia automáticamente a una escena completa y ves que todos los LEDs están operativos. Conviene saberlo para no pensar que viene defectuosa. Antes de pegar nada, mentalidad Neo Samurai. Plan de ataque. Este es el rincón que queremos transformar. Vamos a montar dos cortinas, una junto a la otra, para crear un fondo de luz detrás nuestro. Hay que pensar en el encuadre, en esconder cables y en la altura adecuada para que no se vean enchufes ni regletas en plano. Primero presentamos las cortinas en la pared para comprobar alturas. En nuestro caso usamos las regletas que vienen con las Curtain Lights Pro. Las pegamos, las aseguramos con los tornillos incluidos, colocamos correctamente las tiras, tapamos las regletas y añadimos los separadores inferiores para que todas las tiras queden alineadas y mantengan una caída uniforme. Ojo con un detalle importante que no vimos explicado en ningún sitio. No todas las tiras plásticas inferiores son iguales. Hay una que no tiene agarre final y debe colocarse en uno de los extremos. Conviene identificarla desde el principio, porque si la colocas en otra posición, te tocará deshacer parte del trabajo. Aprended de nuestro error. Por suerte, es algo que solo pasa una vez. Hay otro detalle importante que conviene tener en cuenta durante el montaje. Las tiras no vienen perfectamente rectas de fábrica. Debido al empaquetado, algunas llegan ligeramente retorcidas, y si quieres un buen resultado visual, merece la pena dedicar unos minutos a ir estirándolas una a una con la mano, para que caigan rectas. Es un ajuste sencillo, pero marca una diferencia clara en cómo se ven los patrones y animaciones. Y ya para rematar la parte inferior, no hay una única forma correcta de fijación. Puedes sujetar las tiras por el último LED,
por el penúltimo o dejar pasar la tira y fijarla un poco más arriba, según el espacio y el peso que necesites para que la cortina caiga recta. En nuestro caso, de momento las hemos fijado por el último LED para darles algo más de peso, aunque más adelante las dejaremos fijadas de forma definitiva con cinta de doble cara o imanes. Cada setup es distinto y aquí conviene adaptarse al espacio. Conectamos todo y pasamos a la parte de software. Aquí está el cerebro del sistema, la app Gobi Home. Añadimos los dispositivos, los vinculamos por Wi-Fi y accedemos a decenas de escenas predefinidas. También hay modos de música, perfectos para directos o sesiones más distendidas, y un modo Do It Yourself donde puedes crear patrones e incluso cargar imágenes o GIFs simples. En nuestro caso, al tener dos cortinas, usamos la función específica de combinación de cortinas, que permite tratarlas como una sola superficie lógica más grande. No es una pantalla píxel perfecta, pero sí crea animaciones continuas de un lado a otro, que es justo lo que buscábamos para el dojo. Si vienes buscando sustituir un monitor o una pantalla LED real, este no es el producto. Prueba superada, neosamuráis. Probamos algunas escenas. Un fondo verde tipo Matrix, un fondo de Scooby-Doo, un fondo lila con una araña paseando. Y nuestro favorito, la escena karaoke. Poketo no koin, soreto you're gonna be my friend. We are on a cruise. We are. Nuestra opinión. Lo bueno, impacto visual brutal, flexibilidad total, control desde el móvil y una instalación sólida. En minutos, un rincón triste se convierte en protagonista. Lo mejorable. La app abruma al principio y cuando combinas varias cortinas, el número de escenas que puedes escoger se reduce. El consumo no es exagerado, pero suma enchufes al setup. Y lo más importante, no sirve como pantalla píxel real. Para efectos y animaciones es espectacular, pero no esperes reconocer imágenes complejas o pixel art detallado desde cerca. Si buscas eso, ya hablamos de paneles LED profesionales, otra liga en precio y complejidad. Conclusión rápida. Para nosotros se ganan el sello neosamurai, pero no como pantalla píxel. Una pregunta lógica es si existe algo parecido a esto, pero con mucha más resolución y que funcione de verdad como una pantalla gigante. Hemos investigado bastante antes y después de montar estas cortinas y la respuesta honesta es que sí existen paneles LED que funcionan como pantallas reales, pero ya hablamos de soluciones profesionales que cuestan miles de euros, requieren controladores externos, más consumo, más ruido y una complejidad que se sale totalmente de un setup doméstico o de un canal como este. En el rango de precio de estas Gobi no hemos encontrado nada que ofrezca una superficie tan grande, tan fácil de instalar y con este impacto visual. Si conoces alguna alternativa con más resolución que no cueste una locura, déjanoslo en comentarios. Nos interesa de verdad y, si merece la pena, las traeremos al dojo para ponerlas a prueba. Y ahora te toca a ti. ¿Dónde pondrías tú una cortina de LEDs como esta? ¿En un setup? ¿En un salón? ¿Detrás de un escritorio? Cuéntanos también para qué la usarías tú, porque muchas de las ideas que salen de aquí acaban influyendo en futuros vídeos del canal. Si te interesan estas cortinas, tienes los enlaces de afiliado en la descripción. A ti te cuestan lo mismo y a nosotros nos ayudas a seguir mejorando el dojo. Si es de las primeras veces que nos visitas y te gusta esta mezcla de tecnología, gaming, IA y filosofía samurai, suscríbete y únete a la comunidad. Upgrade del dojo, cortinas Gobi, cable management perfecto. No, todavía no. El upgrade del dojo ha quedado espectacular, pero Kaizen nunca descansa. Porque sí, hemos subido el nivel de la luz, pero aquí seguimos teniendo la versión beta del cable management. Así funciona Kaizen. Mejoramos lo visible hoy, atacamos lo caótico mañana y sí, lo estás pensando, esto se viene como vídeo futuro. Recuerda, un samurái no nace con el dojo perfecto, lo construye mejora a mejora. Hoy hemos dado un paso más para alinear nuestro espacio con lo que queremos transmitir en el canal. Si quieres ver cómo aplicamos esta filosofía a cosas más hardcore, como PCs con dos almas o servidores para IA, te dejamos la lista de reproducción por aquí arriba. Gracias por estar aquí, por vuestro feedback y por ayudarnos a mejorar el dojo vídeo a vídeo. Y recuerda, neosamurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!